Muy buenas, hoy toca hablar por supuesto del circuito de Monza, sede del próximo Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que es este fin de semana ya. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es ver las características principales que tiene este circuito. Además entraremos también un poco en lo que es el setup aproximado en cuanto a temas aerodinámicos sobre todo. Y también veremos lo que podemos esperar en cuanto al tema de las estrategias, de los neumáticos y demás. Mañana subiremos un vídeo en el que explicaremos todo el pilotaje, sector por sector, curva por curva, para que disfrutes de cada una de las tomas que nos dan de los coches pasando por el circuito. Así que te recomiendo que te suscribas para no solo tener la información de este, sino no perderte el siguiente y así tengas una visión global de este fantástico circuito. Como digo, empezamos como siempre un poco con una visión general del trazado, y es un trazado notablemente largo, llega casi hasta los 5,8 kilómetros, veníamos de Spa que era incluso más largo porque llegaba incluso a 7 kilómetros, pero si lo ponemos en contexto de lo que sería un calendario habitual, al menos el que tuvimos el año pasado en Fórmula 1, tenemos que es un circuito notablemente largo. Además, a diferencia de Spa también tenemos una distancia entre la pole y la primera curva muy larga, es decir, hay mucha distancia en la salida de la carrera para que los pilotos puedan intentar distanciarse, porque además en la primera curva es un embudo absoluto con una chicane que ya veremos mañana, insisto, pero bueno, para que lo tengas un poquito de referencia. Así que nada, la distancia hasta la primera curva es muy larga, pero eso no hace que la primera curva no sea peligrosa, ni mucho menos. Luego, con tanta longitud del circuito, nos encontramos con que solo tiene 11 curvas. Solo Austria tiene menos curvas, pero claro, Austria es uno de los circuitos de estos que metíamos en el grupo de los cortos, ¿no? Que teníamos a Austria, teníamos a Hungría, tenemos este tipo de circuitos. España, más o menos también, un poquito más largo pero bueno, si nos fijamos, en ese tipo de circuitos eran muy cortos. Ahora tenemos 2 curvas más respecto a Austria, pero una longitud de circuito mucho más larga. Entonces, esto hace que el ratio esté por curvas, que siempre nos gusta hacer aquí para hacernos un poquito una idea de qué densidad de curvas no tiene el circuito, pues es el menor con diferencia. ¿Y qué pasa si tienes tan pocas curvas en un circuito? Pues que el tiempo que pasas pisando el acelerador a fondo es altísimo, de hecho es el que más, tanto en longitud del circuito como en tiempos por vuelta. En longitud del circuito pues siempre es un poco más, ¿no? Como explicamos aquí, que no es lo mismo recorrer 100 metros a 300 km por hora acelerando que a 100 km por hora cuando estás frenando. Entonces por eso siempre varían un poquito estos porcentajes, pero en los dos casos es el que más tiempo se pasa acelerando a fondo. La única competencia, podríamos decir, en este sentido es el circuito de Australia, y es un circuito completamente distinto. Está lleno de curvas, lo que pasa es que se hacen completamente a fondo esas curvas. Entonces, bueno, son de naturaleza muy distintas, pero como veis, el porcentaje de acelerador a fondo está bastante equilibrado. Luego, en la otra cara de la moneda tenemos el pedal del freno, que si pasas mucho tiempo acelerando, inevitablemente no puedes pasar mucho tiempo frenando, y así es, se pasa un porcentaje de la vuelta muy bajo tocando el pedal del freno. Pero ojo, porque esto no significa que los frenos no sufran, de hecho sufren y bastante. ¿Por qué? Pues porque se alcanzan velocidades altísimas y hay unas chicanes bastante cerradas, y entonces hay en total 3 frenadas fuertes que son notablemente fuertes por la enorme velocidad que llevan, ¿no? Tienen que reducir velocidad en muy pocos metros, y eso hace que sufran bastante aquí los frenos. No hay excesivas frenadas, o sea, como hay muy pocas curvas tampoco puede haber muchas frenadas, pero las que hay son bastante intensas, entonces eso hace que los frenos sí que pueden sufrir en cierta medida. No es un machaque constante como en otros circuitos, pero sí que sufren bastante. También viene un poco influido porque se intenta reducir mucho los conductos de freno para no sufrir drag aerodinámico, para correr mucho en recto, entonces hace que se dificulte también un poquito la refrigeración, así que bueno, como ves, es un cúmulo de cosas. Luego, ya para terminar un poquito con las características generales del circuito, pues hablamos un poco de las fuerzas laterales. Aquí no son excesivamente altas ni mucho menos, porque sobre todo es un circuito de frenar fuerte y acelerar, tener muy buena tracción y así salir de las curvas. Entonces no hay curvas de mucha velocidad ni mucho menos. Además, los coches van con muy poca carga aerodinámica, eso hace que no puedan trazar curvas a una velocidad excesivamente alta. Entonces, bueno, una vez más, un cúmulo de características, ¿no? Que siempre hay que tenerlas todas un poquito en contexto para entender bien este circuito. Y con todas estas características ya en la cabeza podemos entrar a analizar lo que sería un poquito el setup de los coches. A nivel aerodinámico, pues yo creo que ya todos sabemos que al ser un circuito de tantísima velocidad, de llegar a la velocidad máxima, pues evidentemente se descarga de carga aerodinámica por completo el coche. Son muy famosas las alas traseras de los alerones, que son prácticamente horizontales para que el aire ni se entere de qué está pasando por ahí y no produzca ese drag tan negativo en un circuito como este. Además, como sufras de drag, te van a adelantar en las varias rectas que tiene el circuito sin ningún tipo de problema. Veremos todo el tema de los puntos de adelantamiento y demás mañana, pero bueno, para que sepas que hay bastantes puntos de adelantamiento, o quizá no hay muchos, pero sí que son bastante claves, son bastante fáciles entre comillas si llevas más velocidad punta, si tienes el DRS, que por cierto el DRS aquí no afecta en exceso, porque claro, como las alas traseras están tan horizontales, el hecho de abrir o cerrar el DRS no afecta tanto a la aerodinámica general del coche.
Luego, como os digo, no es un circuito de muchas curvas rápidas, sino más bien de tener buena eficiencia en la frenada y luego en la aceleración. Entonces, digamos que aquí lo que más se sufre es un balance de carga longitudinal, no tanto lateral. No tenemos curvas como por ejemplo en el segundo sector de Spa, que tenemos curvas rápidas de un lado y otro, y eso hace que el coche tenga que estar muy bien equilibrado en cuanto a las cargas laterales y el balance de carga, sino que es sobre todo longitudinal, que quizás, entre comillas, aflojando un poco los amortiguadores traseros, pues se puede conseguir que el coche incida un poco más en el eje trasero en la salida, porque es muy importante la tracción. Entonces por ahí debería ir un poco el setup, pero sobre todo a nivel aerodinámico, descargarlo mucho y no sufrir excesivo subviraje, porque al ir con tan poca carga aerodinámica puede hacer que perjudique bastante. Así que ya por último lo que toca repasar son las estrategias de carrera, así un poco a rasgos generales. Y no es un circuito que digamos que el asfalto degrade mucho de por sí los neumáticos, pero bueno, sí que sufren bastante estrés. En Spa, por ejemplo, tenemos mucho estrés también en los neumáticos y eso es la principal causa de degradación, pero ahora estrés lateral. Aquí es sobre todo estrés longitudinal. Evidentemente también está afectado por las cargas laterales que sufren en curva, pero aquí, como es todo prácticamente frenar a fondo y luego pegar un acelerón intentando salir lo más rápido posible, pues se produce el estrés lateral tanto en frenada como en aceleración. Entonces esto probablemente sea la principal causa de desgaste. Luego el pit lane es bastante largo y además se pierde bastante tiempo porque, bueno, está como siempre en la recta de meta, y es una recta de meta muy larga en la que se va a mucha velocidad, porque se empieza desde la zona de la parabólica, que lo veremos mañana, que es una zona bastante rápida. Entonces se empieza ya directamente esa recta con mucha velocidad, y mientras tú tienes que ir por el pit lane a una velocidad muchísimo más reducida. Entonces por eso se pierde bastante. Yo creo que debería estar en torno a los 23 segundos en total, porque luego cuando sales quizá también perdas un poco de tiempo, porque claro, no sales a la misma velocidad que tendrías si fueses por la pista normal. Así que comparada, el dato que te pongo aquí es simplemente pasando por el pit lane, pues debería estar en torno a unos 23 segundos aproximadamente, yo creo. El año pasado varios pilotos intentaron 2 paradas, pero bueno, viendo la tónica general de este año, yo creo que van a ir a una parada montando los duros, porque el año pasado se montó bastante poco y yo creo que este año se montará más para ir sobre seguro con una sola parada, viendo la tónica general de otras carreras. Así que nada, este ha sido el análisis un poco general de Monza que queríamos hacer. No olvides suscribirte para no perderte el pilotaje de mañana y nos vemos en la próxima.